la ocultación, 5 años, los problemas procesales. ¿Qué hubiera pasado en este país si no hubiera habido, por ejemplo, un Manolo Rico que no se ha rendido nunca denunciando lo que ha pasado con las víctimas de Madrid? ¿Qué hubiera pasado? Porque han sido 5 años de una paciencia insobornable, recordándonos todos los días a los ciudadanos de Madrid y a los ciudadanos de todo el Estado lo que había ocurrido en Madrid. Porque desde la política y desde los responsables lo que han querido es silencio y ocultación. Y eso es lo que hay que denunciar políticamente. Y luego, efectivamente, que la justicia haga su papel. Manuel, simplemente un titular sobre una pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Esto puede llevar a la imputación de Díaz Ayuso en un momento dado? Ya sé que ahora mismo no está. Pero el hecho de que haya exaltos cargos que están siendo imputados, ¿se cierra definitivamente la puerta para que Ayuso sea imputada o podemos llegar a verlo? ¿Lo descartas? A ver, yo lo que creo es que sus declaraciones son claves para 2 personas, básicamente la viceconsejera de Sanidad en aquel momento, Ana Dávila, y sobre todo para el consejero de Sanidad en aquel momento, Ruiz Escudero, porque es bastante inverosímil que 2 personas, cargos con rango de dirección general, fuesen a tomar estas medidas o estas decisiones por ellos solos. Y yo creo que hay que ser prudente e ir paso a paso y ver las declaraciones que hay y otras diligencias de investigación que se puedan adoptar. Pero que el tema, la cadena de mando no terminaba en el director general de Coordinación Sociosanitaria, yo creo que eso lo sabemos todos. Yo siempre me pregunto si somos los periodistas y también los que hacen como si fueran periodistas y no lo son, los culpables de ese ambiente o son los políticos. El otro día decíamos en este programa, ¿no? Uno de los problemas es que los periodistas hacen de políticos, los políticos hacen de periodistas. Y ahí, al final, he llegado a la conclusión de que es una responsabilidad compartida y en que hay una intencionalidad en que el ruido ocupe completamente el espacio. Y si hace mucho ruido, si lanzas muchas cosas que no son verdad, al final consigues una cosa que creo que es lo que se busca, y es que la gente no crea en nada, no crea en las instituciones, no crea en la política y no crea en el sistema democrático, y creo que eso es muy peligroso. David, ¿qué está ocurriendo? Porque evidentemente la oposición tiene que controlar al gobierno, tiene que cuestionar y criticar lo que esté mal, pero ¿acaso no se llega a la hipérbole? Es decir, por ejemplo, se detecta tal aspecto, pues está mal, pero de ahí a organización criminal, mafia. Estamos hablando hoy, se ha hablado de un fallo multiorgánico, presidente corrupto. A mí me sorprende mucho, ¿no? Por 2 razones. Una, por supuesto, por las formas, cómo se han perdido completamente. Pero también porque creo que a la oposición todo esto le ha perjudicado. Es decir, Sánchez sigue ahí, sobrevive, y creo que cuando la oposición se pasa y en vez de ir a una crítica seria sobre la gestión del gobierno, empieza a exagerar y a buscar escándalos donde no los hay, en vez de centrarse en cosas que evidentemente sí son ciertas. Al final yo creo que eso beneficia al presidente, que puede justificar plenamente y puede desmontar la gestión de la oposición con muchísima facilidad, porque ellos mismos se desmontan con esas exageraciones, con esa hipérbole de la que tú hablabas. Javier Aroca, yo creo que estaba diciendo algo David muy interesante, hablaba también del papel de los comunicadores, y veníamos precisamente de hablar de este Alvise que llegó a europarlamentario en buena medida esparciendo bulos, hubo gente que se lo creyó, le votó, pero qué importancia lo que se traslada a la opinión pública, que pueden ser bulos, bueno, sí, pero la labor periodística o de los comunicadores, ¿no? Javier, David, por favor. Bueno, Javier. pero yo creo, es que coincido perfectamente con lo que ha dicho David al principio de su intervención, pero lo que quiero decir es que forma parte de una estrategia concertada. No solamente son los políticos desde su escaño los que difunden ese tipo de malestar difuso que hace que la gente al final se desengañe de la política, de la democracia, y al final pues muchas veces acaben sentados en su casa aburridos y no vayan a votar. Creo que es una acción concertada en la que participan los políticos, pero también participan muchos medios de comunicación, participan muchos líderes de opinión y participan determinadas instituciones del Estado. No, todo el mundo la tiene en la cabeza. Toda esa sinergia creada entre distintos agentes está creando un malestar social que no se corresponde con la realidad, porque ya podemos poner el ejemplo de la economía. O sea, la gente no tiene este mal rollo, dices tú, en el vecindario o en el barrio. Normalmente no, cada uno tiene su calle, en mi calle no, siempre hay gente que insulta al presidente, a un presidente, al que sea, ¿no? Pero es verdad que hay una especie de malestar anclado en la mentira y en lo que las preguntas que han hecho antes este agitador callejero al señor de la gorra sobre los inmigrantes, está en la calle porque
porque a fuerza de repetir tantas veces la mentira de que los inmigrantes están cobrando más dinero que los autónomos y que están... Todo eso al final cala y hay mucha gente que se lo cree, pero eso no es una cosa espontánea, que es lo que quiero decir. Forma parte de un plan urdido en donde participan políticos, comunicadores, gente del poder, unas veces del poder en la superficie, otras veces del poder profundo, muchos medios de comunicación, instituciones del Estado, en la medida en que el partido que ejerce la oposición no es capaz en un juego limpio de ganarle al partido del gobierno, pues entonces crean este malestar constante, difuso, yo diría que pregolpista, y que crea una insatisfacción política que nos está perjudicando mucho, cuidado, como demócratas fundamentalmente. David Jiménez, por favor. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante y es el hecho de que entre todos los ciudadanos tenemos que conseguir que la mentira, que el bulo, que la manipulación no sea rentable. En el periodismo ya esa batalla ahora mismo está perdida. La mentira está ganando y montar un medio de bulos es más rentable económicamente que montar uno donde contrastas la información, donde cuentas la verdad, donde tienes un equipo de profesionales bien formados que hacen su trabajo, fuentes, bueno, todo eso que uno estudia en la Facultad de Periodismo. En cambio, montas un medio así de bulos y bueno, eso se puede hacer con facilidad, no necesitas ni siquiera periodistas. Y en la política, pues ahí está en juego también, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a conseguir los ciudadanos que también sea rentable el mentir? ¿O vamos a empezar a hacer pagar las consecuencias de esas mentiras a los políticos que se meten en ellas, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, yo haría un llamamiento a que entre todos no premiemos ni a los políticos ni a los periodistas que mienten. Bueno, yo creo que los propios periodistas hemos sido corporativistas en el lado negativo, digamos, cuando no deberíamos ser corporativistas y en cambio a la hora de expulsar a compañeros, entre comillas, que lo que han hecho es desprestigiar nuestra profesión, ahí yo creo que no hemos dado la batalla. Por ejemplo, ¿no? Cuando lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Políticos que no aceptan preguntas en ruedas de prensa, ¿no? Vámonos todos de la rueda de prensa. Me da igual que sea el político de izquierdas o de derechas, ¿no? Compañero que manipula, que ha sido condenado, oye, no vamos a participar en nada donde esté ese compañero. Quiero decir, yo creo que todas las opiniones y yo creo que los periodistas que son muy críticos con el gobierno tienen que tener su espacio, pero no aquellos que no hacen nada que tenga que ver con el periodismo, que han estado en listas electorales, que en realidad son activistas políticos. Es decir, o sea, tú, David, dices, hablas de discernir, es decir, yo creo que preguntas, por supuesto que tiene que haber, pero otra cosa es intervenir sin tener el turno de palabra, ir a agitar, ir a provocar para conseguir ese contenido, ¿no? Esto que se llama los pseudoperiodistas. Sí. Y sin embargo, a mí me preocupa que sea la mesa del Congreso o cualquier político el que toma la decisión sobre quién puede preguntar y quién no puede preguntar, porque los gobiernos cambian, otro día, bueno, oye, esa mesa del Congreso puede ser más o menos justa a la hora de tomar esas decisiones. Yo vuelvo a insistir en una idea que ya toqué la última vez que hablamos, y es la idea de que los profesionales del periodismo estén unidos en colegios donde haya un poder sancionador, donde podamos perder nuestra licencia para ejercer el periodismo cuando lo hacemos con negligencia, manipulación y propaganda. Y eso no lo pueden decidir los políticos, quién es y quién no es periodista. Pero sí creo que al menos la autoridad o la legitimidad moral la podemos dar el conjunto del oficio. Ojo, porque hemos recapitulado más con el héroe de la gorra, ese héroe que responde de esta forma incluso cuando le preguntan, por ejemplo, por José María Aznar. Vean, porque ha estado con nuestra compañera María Espínola y no tiene desperdicio, un héroe anónimo, un ciudadano sin pelos en la lengua. Eso no se puede escuchar. El héroe de la gorra se sigue indignando. Que si quería volver a ganar las elecciones, no las podía volver a ganar compitiendo en el centro, sino invitando otra vez a la confrontación, a la guerra civil y al radicalismo. Ahora dice esto, dan ganas de caerse. Un expresidente de gobierno de todos los españoles, Dios mío. Yo le voy a recordar al señor Aznar que antes de que pasara el atentado dijo a todo el país: créanme, señores, que el mundo es más seguro. Antes de que cayera,
Saddam Hussein. Pero Antonio también recuerda cómo fue su entrevista con el Brechas. Se acercó el chico con buenos modales y bueno, me pilló a bote pronto y empezó a hacerme preguntas un poco como incómodas, con mucha prisa, como dirigiendo las respuestas y bueno. Pero la gente no se da cuenta que cada vez tenemos más inmigración ilegal, no respetan nuestras fronteras, no se adaptan señor. No me pareció en absoluto un periodismo profesional. Cuando uno es un profesional hace las preguntas con rigor y bien preparadas. Aquí vienen personas necesitadas, dentro de las cuales hay algunas que... saltando la valla. Y luego les dan más ayuda que a los autónomos. Aquí lo que necesitamos es serenidad, hablar con calma, no tensionar las situaciones y facilitar todo lo que sea para la convivencia. Es difícil de evitar, la libertad de expresión existe, ahí está. Lo que tenemos que hacer los oyentes o los telespectadores es saber elegir qué es lo que hay que escuchar y dónde hay que escuchar. Mucho sentido común parece, Aroca. Bueno, en Alicante, ¿eh? He notado varias palabras: serenidad, calma, convivencia y escuchar al otro. Yo creo que este señor para mí sería el modelo de ciudadano democrático, ¿no? Y después ha dicho y elegir con tranquilidad. Es decir, cada uno puede elegir lo que quiera. Aquí nadie estaba diciendo o estoy diciendo que haya que elegir a un partido en concreto. Lo que hay que construir es una sociedad madura, con pensamiento crítico y con ciudadanos como estos. Y además, con la grandeza que tiene la democracia de permitir incluso que haya luego otros personajes como el que le hace la entrevista, el que lo aborda por la calle. El Brechas. Esta es nuestra gran grandeza y nuestra más fortaleza. Yo creo que si hubiera que construir un símbolo ahora mismo de la democracia, como en Estados Unidos fue un día la Estatua de la Libertad, hoy día sería la gorra de este señor. Antonio, bueno, ojo porque hay más Antonios con gorra. Ojo porque hay más Antonios con gorra y ahí lo tenemos. En este caso nos vamos a Coslada. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús y compañía. Buenas tardes a todos. Antonio también con gorra. Quería hablar al hilo de haber visto a Antonio con gorra en Alicante. Pues Escaña, lo que yo digo es que tuvimos un régimen fascista que vivían bien algunos lo que eran adictos al régimen, pero ahora al PP se le está atragantando. Tenemos un PP que nos está privatizando la sanidad, que nos está privatizando la educación, que no quiere que estudiemos, que no quiere que nos suban los sueldos. Tenemos un señor Abascal que resulta que nada más que vive de los bulos, un señor que no ha trabajado absolutamente nada. Y encima nada más que dice mentiras y bulos, y eso la mayoría o parte de los jóvenes resulta que se lo creen. Tenemos unos bancos que cada día ganan más y el PP y Vox resulta que están en contra de que paguen más, que son los que más tienen que más paguen. Pues resulta que a los que más ganan, porque siempre son los que más ganan, son ellos. Pero ahora mismamente los herederos de los fascistas, lo voy a decir claro, los herederos de los fascistas no quieren ni que se suba el sueldo, ni se baje ahora mismamente media hora de eso, no quieren absolutamente nada. ¿Saben ustedes quién presumía de que podía tener la llave para un gobierno de la derecha? Alvise. Pero es que Alvise, oye, nuestro héroe de la gorra, que es por cierto de la Comunidad Valenciana de Alicante, habló de Alvise y Alvise se ha escocido. En las redes sociales se ha puesto a criticar a nuestro señor de la gorra porque dijo, oye, le preguntaron y dijo esto. Han convertido España en un estercolero de corruptos, de mafiosos, de violadores y de decapitaciones diarias. Han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Eso no se puede escuchar. Porque nos está llamando a todos los españoles que no compartimos eso, nos está llamando cómplices. Ese señor está insultando a todo el mundo, no solo a los políticos. Bueno, pues Alvise, un hombre caracterizado por los bulos, ha respondido a este anciano de la gorra. ¿Qué ha pasado, Carla Sant? Jesús, parece que Alvise sí que ve nuestro programa y no le ha sentado nada bien esas palabras de nuestro héroe de la gorra. Ha contestado en sus redes sociales y ha lanzado un mensaje en el que insulta tanto a Antonio, el héroe de la gorra, como a todas las personas que piensan como él. Les llama vejestorios, socialistas y también imbéciles. Y dice además que son culpables de que España esté en la mierda. Y ojo, Jesús, porque añade la siguiente amenaza. Alvise dice, os vamos a señalar.
Bueno, de entrada sería bueno que señalara, por ejemplo, ese dinero que pedía. Decía que iba a cambiar la política, Aroca, y antes de llegar ya estaba pidiendo la pastuqui, porque decía que la necesitaba, de las criptomonedas. Y se pone a llamar, habla de este anciano de esta manera, tan falta de respeto. Yo creo que debería de cambiar el nombre a su partido y llamarle Continúa la Fiesta, porque se lo está pasando muy bien, cobra mucho y además está defraudando a sus propios electores. Y por cierto, si quiere hablar de conducta y de señalamiento y eso, que nos explique qué está pasando con sus dos compañeros eurodiputados en el Parlamento Europeo. O sea, ¿qué tipo de relación mantienen con ellos? ¿Por qué se están peleando y por qué se amenazan de una manera tan grave? Creo que tres representantes del pueblo, como lo son, porque la gente lo ha votado, no deberían de dar el espectáculo público de sus disonancias, ¿no? Incluso con amenazas personales. Creo que están dando un malísimo ejemplo a aquellos que un día, probablemente engañados o ilusionados, lo votaron.